Señoras, señores, Rondamón. arrancamos entonces a presentarles con la señora Ibicángaro Sí. quiénes son los pañuelos negros. Hay que llamarse pañuelo negro, ¿eh? Porque desde la camisa negra de Juanes, Sí. que en realidad tiene una reminiscencia medio fascistoide, nadie había utilizado el negro, o los panteras negras también, Sí. que venían de Y otro estaban palo. los águilas negras, que te acordás que hicimos un informe. Los de Catamarca. Los nazis de Catamarca. Los nazis de Exacto, Catamarca. exacto. Excelente. Que excelente. nadie había utilizado ese color para designar el nombre de una agrupación. Dice pañuelo y automáticamente lo empatizás con los pañuelos blancos de las madres y Sí. las abuelas. El negro es el contraste de esto, claramente. Claro, está hecho de manera deliberada, justamente, y además para ir al sitio más emblemático de madres y abuelas, que es donde empezó la historia, que es Plaza de Mayo. Pero vamos, Pañuelos Negros es parte de un conglomerado de otras organizaciones que vienen desde hace muchísimo tiempo bregando por la libertad de los genocidas, los criminales de la dictadura que están presos o que han tenido algún tipo de paso por la justicia, porque esto no es nuevo. Los que somos más viejos recordamos Sí. ya en los 80, al principio la democracia FAMUS, la de familiares de los militares que estaban que habían estado involucrados. Familiares de muertos por la subversión. Claro, Era la sigla. eso. Pero que también eran defensores a ultranzas de lo acontecido en la dictadura. A partir de el 2003 llegó el peor momento, como dijo el mismo Videla, para la familia militar. ¿Por qué? Porque empezaron a revertirse aquello que había hecho Menem con los indultos y demás, y empieza a revertirse eso con los juicios de la verdad y con la abolición de las leyes de obediencia debida y punto final. Y a partir de ahí entonces empiezan a aparecer personas y organizaciones que se agrupan en defensa de lo acontecido en la dictadura y de los supuestos derechos avasallados de los militares. Exacto, exacto. Y en ese contexto, esto es el contexto apenas, lo que nosotros descubrimos la semana pasada, a partir de esta fuente que se nos acercó y, che, ¿ustedes saben de esto? Es que hay una convocatoria para este sábado, es decir, para el próximo 29 de noviembre, Uh-huh. de una marcha, en donde dijo Ibi, en la Plaza de Mayo, emblema de la lucha por la memoria y la justicia de madres y abuelas de Plaza de Mayo, a cargo de esta organización. Pañuelos Negros, ahí ves, fíjate vos de un lado, del otro no alcanzo a leer el nombre de la organización. UPLED es eso, después está la agrupación Bloqueado, que es un personaje en sí mismo, Sí. que concita a muchas Ahí va. seguidores, Y una y cobra. FUENAR también, que ahora vamos a ir viendo después quién es cada uno de ellos, los que convocan a este encuentro patriótico, como dicen, con un fin muy concreto, que es pedir el indulto y la libertad de los genocidas presos, tanto en los penales, como Campo de Mayo y Ezeiza, como los que tienen prisión domiciliaria también. Exacto, van por todo, ¿eh? O sea, Van por todo. ya no es, che, estos viejitos que están enfermos, consigamos un parte, tratemos No. de ver cómo los recuperamos. No, Esto es, van por todos y los quieren en la calle, no en sus casas. Estos personajes empiezan a agruparse, porque ahí veíamos distintas asociaciones, pero están todos nucleados en algo que ellos llaman, o que se fundó con tal nombre, como Unión de Promociones, que se funda el Día del Ejército, el 29 de mayo de 2005. Fíjate desde cuándo, hace 20 años. 20 años. 20 años vienen bregando porque no sean juzgados los militares y los civiles que tuvieron rol en la dictadura. Ujú. Fíjate desde cuándo vienen bregando por esto, que hacen sistemáticamente actos en Plaza San Martín. Porque este acto ahora va a ser masivo y es pretende que sea multitudinario y la convocatoria es abierta. Exacto. Pero vienen haciendo actos todos los años en Plaza San Martín. Y en uno de esos actos, fíjate cómo todo tiene que ver con todo, uno de los que participaba es Cristian Iturralde, que es un personaje que ahora está muy ligado a los libertarios, que estuvo, de hecho, suele estar hablando en CEPAC y ahora estuvo en Viva México, y es un flaco que, además de ser un negador de los 30.000 y demás, en esos actos hacía el saludo nazi. Sí, ahí lo vas a ver. Tenemos la foto muy de él. cercano
a Victoria Villarroel. Muy cercano a Victoria Villarroel, es ese que tiene la boca abierta del centro, ese es Cristian Iturralde. Ahí esta foto tiene ya varios años, ¿ves que es Plaza San Martín? Sí, sí. Mira el saludito que está haciendo, que él mismo dijo que bueno, que no era un saludo nazi, era un saludo de los romanos. Estaba parando un taxi. Que estaba parando un taxi y porque después le preguntaron por esto, y que en realidad saludaba así porque él a quien sí adhiere es a Francisco Franco. Si no lo ubicás, tenemos una foto actual de él, porque Sí. aparece en la tele sistemáticamente, ahora muy amparado por el mileísmo, por supuesto. Con la remera propia de los negacionistas. Claro, están todos en esos grupetes de influencers y demás. Igualmente. Digo, para que todo Co- vemos que se concatena, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de la noche del domingo, el que hacía las pulseadas? ¿Cómo se llamaba? Arévalo. Arévalo. No, está para Arévalo, ¿eh? Mirá los tubos que tiene el Kia. Se debe entrenar, debe ser Sí. debe ser un pseudocomando. Es un escritor, escribe libros. Un pseudocomando de esto como ay, me pasó algo el sábado. Un patobique ilustrado. Estábamos caminando con Sí. él y comprando boludeces para el departamento y ahí en San Telmo y frente a la Plaza de Orrego, una chica me dice, oh, soy fanático de ustedes, que yo estaba repartiendo unos volantes y dice, ¿quieren comer algo? Y Emi me dice, tengo hambre, bueno, subimos. Era una parrilla ahí frente a la Plaza de Orrego, el chabón viene y me dice, che, soy fanático tuyo y de Ivy, pero una vez la llamé a Ivy y qué sé yo, ¿A ¿por mí? qué? Porque era uno que tenía que ver con el Christian Stendhal, Mauro Stendhal. Mauro Stender. Uno que dice que se juntó con vos, que te Sí, trajo. ya sé cuál es, Un croto me hizo acordar a este, ¿viste? Así, eso que se hace Sí, los sí, importantes. Son petizos y necesitan de Sí, los sí, ya músculos. sé perfectamente cuál es. Y estaba ahí el tipo y me dice, pero al final no me dieron bola. Y bueno, Y porque no tenía mucho material como Me para dice el chabón- demostrable, digamos. En julio del 2024 ganamos 3 millones de dólares. Y todo Barrani. Sí, me contó todo eso. Qué Mirá suerte. bueno. Che, qué ojete que tenés, Qué ¿eh? suerte. Sí, me contó todo. No te dejo propina, por si acaso. Andaba medio flojo de papeles, pero bueno, muy agradable. Perdón, pibe. volvamos entonces. Volvamos a los muchachos. Pero Entonces, volvamos a la Iturralde, amigo Este de sí que- Villarroel, ¿eh? Claro, son todos de los mismos grupetes. La cuestión es que este lobby que nosotros ahora marcamos como un epítome con esta marcha, arranca desde que ya Villarroel y Milei estaban en campaña. Y Unión de Promociones, cuando ya habían ganado pero todavía no habían asumido, a través de un diputado electo de La Libertad, que es el Sí. mendocino Facundo Correa Llanos, le hicieron llegar a Javier Milei una carta, un documento, nosotros lo contamos eso Sí, es en cierto. alguna ocasión. Es cierto. Se reunieron en Mendoza y le hicieron llegar un documento con sus pedidos de libertad, porque se consideran presos políticos, porque creen que hay hubo una política de venganza que debe ser reparada y demás. Bueno, Correa Llanos obviamente se lo debe haber hecho llegar a Javier Milei y demás. Las expectativas en ese momento de la familia militar eran altísimas. Los tipos creían, a ver, recuerden esto, Villarroel llega a formar parte de la dupla presidencial de la mano de un acuerdo en donde estaba incluida la posibilidad de que Villarroel formara parte del gobierno, pero no solo con este rol decorativo al que la No, pretende confinar claro. Javier Milei y su entorno, sino también colocando gente suya en lugares estratégicos. Ella, lo dijimos 1000 veces, y se dijo 1000 veces, pretendía tener control sobre el Ministerio de Defensa Claro. y sobre el Ministerio de Seguridad, aunque alguna pata en el Ministerio de Justicia. Pero además, mientras estaban en campaña, ¿te acordás que se hicieron los debates? Milei mismo, influenciado por ella posiblemente, o por Victoria Villarroel o demás, hizo declaraciones muy concretas en el debate acerca de la dictadura, de los desaparecidos y demás. ¿Te acordás? Fíjate lo que dijo. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Es exactamente el discurso de la familia militar. Sí, sí. De decir que, bueno, que si pasaron cosas malas, fueron excesos, fueron circunstancias, fueron excepcionalidades, pero no un plan sistemático de exterminio. Villarroel también en el debate. ¿Se acuerdan con Rossi? Y hubo un contrapunto con Rossi Claro. cuando citó el caso de Amelon. ¿Se acuerdan de eso? Exacto. Recordémoslo, a Villarroel en el debate vicepresidencial. Esto que fue en las dos voces, ¿no? En a dos Que era voces. ¿Sí lo vicepresidencial. tenemos?
¿Lo tenés no tenemos ese cachito. Perdón, no tenemos el pensé que cachito lo de teníamos. Amelot. No, Pensé que lo pero teníamos. lo recordamos todo que ella puso como caso testigo Exacto. de una persona encarcelada sin condena, sufriendo y demás, algo que no era cierto. Amelot tiene 3 condenas a perpetua y por esa razón está preso. Pero bueno, era obvio que con la historicidad de Villarruel, que llegó a ese cargo amparada por toda la familia militar, y con un discurso del que Milei se hace eco, Lógico. Dijeron, esto viene con los... hay van que a jugar para votar, nosotros. hay que votar a estos chabones porque van a jugar para nosotros. Y fue en ese momento excepcional el pedido de los presos por delitos de lesa humanidad que estaban con domiciliaria, pidieron permiso para ir a votar así, a mansalva, todos, porque claro, era la última esperanza. Eso fue en el balotaje, pero luego apareció, claro, se dieron cuenta que los movimientos posteriores a haber ganado no iban en ese sentido, y entonces intentaron apretar un poquito. Claro, ni bien asume el gobierno. Antes incluso de asumir. Algunos más avispados dijeron, estos no van a cumplir las promesas. Y una de esas más avispadas fue Cecilia Pando, Exacto. con el grupo de mujeres, que también lo hemos contado acá, que escribieron una carta al correo de lectores de la Nación en diciembre mismo del 2023, apenas asumidos, a 15 días de asumidos, mandan una carta a todas estas mujeres que eran la hermana de Astiz, las esposas de Bueno, de Olivera Rabasi. Olivera Rabasi. O sea, de Olivera en realidad. La madre Olivera, eso. de Jorge, Javier. Javier La Olivera madre de Rabasi. Javier Olivera Exacto. Rabasi. La esposa de Jorge Olivera, el carnicero mendocino. Claro. ¿Se acuerdan? Marta. Todos ellos. Martita. La Marta, carajo. Sos yegua, Marta, como diría Gasalla. Bueno, Bueno, todas ellas escriben una carta y le reclaman a Victoria Villarruel que cumpla con su promesa, porque aparentemente ella, Villarruel les había prometido algún tipo de libertad para que pasaran en familia Navidades. Y le reclamaban eso ya Claro. en diciembre. O sea que imagínate que a menos de 20 días de haber asumido ya estaban ligando esos reclamos. ¿Se acuerdan? Marta tiene una imagen, lástima que no la cortamos. La imagen memorable de Marta es cantando con Palito Ortega. Palito. Ah, sí, no la pusimos. Qué Bueno, lástima no la eso. incluí, Qué lástima, se me porque pasó. Era Marta cantando con Palito Ortega. La felicidad. En su casa, porque su marido está con domiciliaria. La felicidad, estaba Palito, Jorge Olivera, y había un par de represores más que se habían escapado de su domiciliaria Para ir al cumple. a los 50 a los 50, años. la boda. Claro. A los 50 años Sí, sí, de la sí. boda, las bodas de oro. Sí, sí. Felicitaciones. Uno de ellos era Gustavo de Marchi, que supuestamente había conseguido domiciliaria porque estaba babeante y totalmente perdido y estaba bailando y cantando en el medio de Ahí la está, mira la pista. foto, mira. Ahí está, muy con bien. Palito. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está. Este es Jorge Olivera, el de camisa, el del medio es Palito, y esta es Martita, mira. Ahí está Martita. Martita, bueno, es una de las que le reclamó a Victoria Villarruel en esa carta a la Nación, pero no se quedan dormidas estas muchachas, estas Ahí lo señoras tenés, que tienen con mucho el nene tiempo en el libre. medio. Ahí está. Tremebundo hijo de mil puta Tremebundo hijo de mil puta. Olivera Rabasi. Y Marta, que a mí me trató de mugrienta. Sí. Seré cualquier cosa, pero limpita soy, Es limpita, Marta. me consta. Acá, mirá que laburamos todos los días, hay días de calor, que uno puede venir, No. y que, viste, que a veces te aparece uno con... No, No. es limpita. Mugrienta es me llamó Marta en alguna ocasión. Bueno, Bueno. podría haber sido peor. Estas chicas no se quedaron muy quietas después de eso y se juntaron, se reunieron también con Luis Petri, a quien encontraron en un evento social y fueron a hacerle también su reclamo. Exacto, Petri, que por supuesto... Exacto, ahí están, ¿ves? mirá. Ahí están todas las chicas, Cecilia Pando, Cecilia, la bella Marta. la del medio es creo que es la hermana de Astiz. Astiz. Exacto, Lucía. Lucrecia. Lucrecia. Pero bueno, uno las ve así y dice, bueno, es un conglomerado muy homogéneo, es la familia militar. Bueno, pero nosotros, nosotros los invocamos en febrero de ese año, o sea, ya estamos en 2024, fue cuando nosotros invocamos, con la información que nos facilitaron varias fuentes, lo de la visita a los penales que hicieron Claro. estos muñecos con un grupo de 6 eran los diputados. Eran seis. Seis, Las ¿no? reuniones habían empezado en febrero de 2024, justamente en la sede de la Fundación San Elías que dirige este cura, Javier Olivera Rabasi, que ahora vive en Estados Unidos. Ya volveremos sobre su historia en algún momento también. Y ahí es donde empiezan a reunirse los abogados, hay personal de la justicia y los diputados libertarios que empiezan a hacer lobby para precisamente... A ver si me los acuerdo. Arrieta, Benedit, Araujo, Montenegro.
la mujer. Ah, sí, Rubia. sí. Allá, La que se había casado. Ayala no. Esa. Sí, la que se casó. Ayala era, ¿no? Esos días se casamentera. casó. La que siempre en el chat Sí. tenía otra La cosa. ahí, Ahí está. Aleda. Ahí está, Aleda. Aleda. Sí, no, Alida Ferreira. Ahí está. Eso. Alida Alida Ferreira. ahí está. ¿Y quién más? Y la chica la de Bonacci, la que saca la foto. Exacto. Exactamente. Que Ahí no está. aparece ahí Ahí están porque los está seis. sacando la foto. Ese lobby que empezó en febrero culmina con esto, que es la visita que nosotros mismos pusimos a la luz en Data Clave. No me Qué- olvido más qué quilombete que cuando yo armamos, le ¿eh? dije, che, pero si hubo una reunión tiene que haber habido una foto. No, mirá, no sé, qué sé yo. Y ahí está, ¿cómo no va a haber fotos? Tiene que haber fotos. Lo que buscamos esta foto. Lo que buscamos. Cuando me mandaron la foto, no, viste cuando te agarra esa emoción de decir, mira, Sí. porque aunque no lo veas con nitidez, allá al fondo, sobre el margen izquierdo de la foto, está Entre el de chaleco celeste y el de saco azul. exacto, está Alfredo Astiz, que es uno de los personajes más oscuros y siniestros de la historia represiva argentina. Un tipo que, yo sé que se va a embolar todo esto, pero un tipo que se infiltraba ni siquiera en organizaciones, eran grupos de madres que se juntaban en una iglesia para ir a peticionar por el paradero de sus hijos, que por entonces no estaban en ningún lado. La palabra desaparecido no existía todavía en Argentina. Y el tipo se hizo pasar por el familiar de uno de esos desaparecidos, las infiltró Gustavo Niño se hace y llamar. las mandó a secuestrar como jefe del grupo de operaciones que tenía la Escuela de Mecánica de la Armada. Después participó del acribillamiento de Rodolfo Walsh en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, como parte de ese mismo grupo. Rodolfo Walsh, a quien fueron a buscar para tratar de secuestrarlo, y el tipo se resistió con la pistolita que llevaba, luego de haber publicado la carta abierta a los militares, a la Junta Militar. Y mató por la espalda a Dagmar Hagelin, una Exacto. piba de 15 años que confundió con otra persona. Y bueno. El otro que ves ahí es el tigre. O sea, acá tenés a varios personajes que son emblema de la represión genocida de la dictadura militar. Donda. Bueno, lo peorcito, la peor ralea de esos lumpenes. Y a estos personajes, ese grupo de diputados, voy a eximirla a Lourdes Arrieta, que creo que fue la única que tuvo la dignidad Sí. de asumir que fue ahí manejada por algo que evidente. Familia militar, Lourdes también, ¿eh? Sí. Su papá es milico, es oficial del ejército. Muy enojado con este gobierno, porque se da cuenta que este gobierno no es que no cumplió esta promesa, no les dio a los militares la dignidad como laburantes que son del Estado, que habían prometido que les iban a dar. Así Esta es. foto fue un antes y un después, para Un antes y un después. estos muchachos. Para llegar a esta foto, decíamos, empezaron a hacer lobby en febrero, este grupete de personas, pero también en febrero había otras actividades y que tienen que ver con los que organizan el acto ahora, con esta unión de promociones. Porque en febrero fue su prueba de fuego, fue su salida masiva a los medios con el Operativo Independencia. Porque ¿qué hicieron? Se cumplieron 50 años del fatídico Operativo Independencia y fueron a conmemorarlo a Tucumán, pero no con un acto chiquito, no, fueron 3 días de actos que incluyeron uno en la escalinata de la Casa de Gobierno y estuvieron invitados Milei y Villarroel. No concurrieron ninguno de los dos, pero la invitación había sido cursada y especulaban con que ellos estuvieran allí. Justamente ahí es parte de estos actos organizados por Unión de Promociones en conmemoración del Operativo Independencia, que, mínimo recordatorio, fue el operativo liderado por Agnes Vilas y Domingo Bussi de exterminio, que con el argumento de exterminar al ejército revolucionario del pueblo, liquidaron también a un montón de personas y demás. Vamos a decir, fue el inicio, ¿no? Lograron mucho para lo que imaginaban, lograron mucho con esta pelea porque se instalaron, lograron que el propio Alberto Baños, el secretario de Derechos Humanos, Sí. admita, digamos, cuál era la postura Claro. del gobierno, ¿no? O sea, mirá de lo que te estamos hablando. Tal cual. Esto fue también en febrero. Este fue Creo que sí. el puntapié inicial de los actos de Unión de Promociones, que fue en Tucumán, pero que luego se trasladó aquí a la capital federal entre agosto y septiembre y tuvieron 2 actos reivindicatorios en la legislatura porteña. Sí. Actos
organizados, donde charlas y demás, por dos legisladoras porteñas, Rebeca Fleitas, que está acá en esto. Este fue uno de esos actos, el de agosto, y otro en septiembre, liderado por Lucía Montenegro, también inefable en estas cuestiones de reivindicación de la dictadura, y que son frontman, digamos, de decir que los derechos humanos son un curro, que no fueron 30.000, y todas estas cuestiones que fue, como bien decías vos, Baños, ahora a decir también ante la ONU. Bueno, ahora van por otra, che. Ahora van por más. Y acá entramos en lo que queríamos contarles. Sí. Porque se viene un acto el próximo sábado. ¿Con qué expectativa? ¿Con qué intencionalidad? Bueno, evidentemente no solo es reivindicar la lucha que ellos dicen llevaron adelante sus familiares, la gente con la que ellos se vinculan, para terminar con la subversión en la Argentina, sino también la de puentear cualquier resolución judicial, que las hay y a montones, confirmatorias de cada una de las condenas que recibieron estos personajes por haber participado de la represión ilegal y del genocidio más brutal en la historia de nuestro país. Y por eso es interesante ver quiénes son estos personajes que convocan a la marcha para el próximo sábado 29 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Mayo. Porque son estos personajes lo que van a darle seguramente lo que hablábamos más temprano con Rosario y con Mauro, que es, ¿tendrá consenso? ¿Habrá consenso? Porque si en esa plaza hay 50.000 personas, uno imagina que la gente quiere que se hable de esto. Claro. Pero si en esa plaza hay 50 personas, lo que uno va a suponer es que en realidad no es que no se quiere que se hable de esto, sino que a la gente le importa 3 carajos el tema. Y a los únicos que les importa son a los sectores que representan estas personas. Los nostálgicos de la represión. Hablemos, si querés, de quiénes son. ¿Quiénes son? Vamos a ver quiénes son. Son 3 agrupaciones, 4 las que convocan. Una de ellas se llama, como vimos ahí en el flyer que mostramos, Pañuelos Negros. Una simbología bastante nefasta, por cierto, y sobre todo para ir a Plaza de Mayo. ¿Y quién dirige esa organización? Asunción, si yo te la digo con su nombre de casado no te vas a dar cuenta, que es el que ella usa. Ella usa su nombre es viuda, su nombre de casada se hace llamar Asunción Lacal Montenegro. Pero su apellido de soltera es Benedict. Claro, es la hermana. Es la hermana de Beltrán Benedict. Es esta mujer. Ahí la vemos precisamente con el pañuelo negro. Ella usa su apellido de casada porque estuvo casada con un capitán, un militar que participó precisamente del operativo Independencia. Por eso este es Beltrán. Beltrán Benedict. Ahí está. Su marido había participado del operativo Independencia y demás, por eso ella organizó estos actos conmemorativos. Como todo milico, tiene destinos diferentes. Uno de sus destinos, y donde ella empezó a tener mucho activismo, es Bariloche. Claro, que es donde vive. Exacto, son las brigadas de montaña, y allí está ella instalada, ¿no? En Bariloche. Claro, ella ahora enviudó, su marido había estado destinado, como bien decís, al regimiento de montaña, y ya viuda empieza entonces no solo a participar activamente de Unión de Promociones, es una de sus fundadoras, y también fundadora de Pañuelos Negros, sino que además tiene también una actividad política, porque es parte del entramado político de Juan José Gómez Centurión, y además promueve distintas actividades que van desde hacer una manifestación frente a Senasa por las políticas de enfermedad aviar, como también de apoyo, en el caso Maldonado, de apoyo a las fuerzas de seguridad que lo terminan matando. Así, un montón, homenajes a Roca y demás. Tiene una actividad política muy profusa en Bariloche. Sí, tengamos en cuenta que utilizaste una expresión muy tanguera. Sí. Cuando la definiste a ella. Dijiste, no es exactamente la viuda de un guerrero, como La dice el noble tango. viuda de un guerrero. Como dice el tango Chorra, que bienvenido sea siempre para traer a colación la retórica tanguera, Sí. sino que también es la madre de un secuestrador. Claro, porque contá esta historia. en esto que decíamos Escuchá que esto. el fruto suele caer muy cerca del árbol, el hijo, que se llama igual que su padre, es homónimo, Francisco Lacal Montenegro, igual que su padre capitán, en 2009, en noviembre, el 11 de noviembre del 2009, fue parte de una banda que secuestró a 3 personas. Él, siendo agrimensor, además, participó de esta banda que trabajaba en una estancia a la cual ellos pretendían acceder. De una familia muy adinerada y demás de la zona.
Esto fue en Península San Pedro, ahí a la vera del Nahuel Huapi. Fue parte de la banda que secuestró a estas 3 personas que finalmente fueron liberadas después de un rescate, después de varios días. Y él estuvo prófugo durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente parece que la cosa se olvidó. Vaya a saber por qué acuerdos y peso político también en la zona, y terminó volviendo varios meses después a su casa sin que la justicia caiga sobre él. Pero fue parte activa, fue un secuestrador, literalmente. Vamos al otro personaje que el otro. se cansó de escorchar al productor nuestro de canal de C5N. Hoy me dijo cuando le mandé el informe, le dije, hijo de puta, este me va a volver a romper las pelotas porque me rompió los quinotos cuando lo mencionamos. Claro, lo mencionamos hace como 2 años. Te vamos a mencionar igual, papá. Te vamos a mencionar igual porque nosotros no estamos diciendo nada, no te estamos diciendo, no te estamos tratando de nada más de lo que vos mismo te reivindicás. Que es el señor Guillermo Sotovía. Sí, que suele hacer posteos bastante críticos hacia nosotros, por decirlo de una manera elegante. Y es otro de los organizadores, Guillermo Sotovía. Bueno, ahí se va. ¿Quién es Guillermo Sotovía? Sotovía es el responsable de un espacio que se llama Bloqueado. Es básicamente un influencer de redes sociales. Tiene su propio canal de YouTube donde hace arengas y reportajes y demás, siempre tratando a los genocidas presos como a presos políticos y detenidos injustamente. Ahí lo tenés, reivindicaciones de la dictadura y demás. Bloqueado Sotovía. Está con el padre, que su padre fue, por supuesto, militar también, y él se presenta como escritor y muchas otras cuestiones. Un especialista en aviación y demás. Bueno, un personaje, un militante activo de la defensa de la dictadura, otro de los organizadores de los eventos en Tucumán por el Operativo Independencia. Y yo creo que fue en relación a eso que lo mencionamos. Sí. Y le encantan las cámaras, además, a Sotovía, y que hablemos o que hablen todos de él. Así que bueno. Y cerremos hablando de la Fundación FUENAR, que es la otra de las convocantes. La Fundación FUENAR también surge en Tucumán. Son todos los que organizan ahora el acto acá en Plaza de Mayo, que es de veteranos del Operativo Independencia, y algunos de los cuales también fueron veteranos de Malvinas. Es una organización surgida en Tucumán y tiene una página de Facebook que a mí me impresionó muchísimo por la simbología que usan. Tenemos uno de las tantas capturas de pantalla de las publicaciones, porque fíjate qué tipo de simbología usan. Es constante, vos entrás a la página y tienen un montón de imágenes de este tipo que no se sabe qué son ni por qué razón. Pero hacen también mucha alusión a pero quiero verlo, eso que tenés a la izquierda. Bueno, eso es muy propio de los masones, ¿no? Claro. La pirámide es un símbolo muy masón. Tienen un montón de imágenes así, hacen muchas alusiones a las fuerzas del cielo también, así que bueno. Y otro de los organizadores, el cuarto que veíamos ahí también, que es la otra agrupación, es una agrupación muy pequeña, de pocas personas, también de Tucumán. Me había comido, claro, tenés razón. También de Tucumán, y que dirige un señor que se llama Alfredo Mansur, que fíjate el detalle, es procurador del Poder Judicial tucumano. Él aparentemente sería quien hace vinculaciones con algunos empresarios de Tucumán que estarían financiando buena parte de estas movidas. Lo digo en potencial porque no lo tengo chequeado a full, más allá de algunas fuentes que sostienen eso, ¿no? Bien, bien. Y aparece por último un personaje ahí, que siempre hay un come-mierda, como dicen los cubanos. Siempre. Un cubano exiliado, anticastrista, que también moja el pancito por ahí, ¿no? También porque aparentemente es quien está acicateando desde Miami, que nunca falta alguien que apoye desde allí estas causas perdidas, que es un personaje también muy mediático, es un periodista, es un cubano en el exilio que se llama Eladio José Armesto, y que tiene además un instituto de periodismo. ¿Qué Armesto? Esto. No. Eladio. Armesto, Eladio José Armesto. Mirá Sí, tal, qué nombre, ¿no? Y tiene, a su vez acá, es un influencer de derecha, lo ha entrevistado Jaime Bailey, de todo, sí, a este personaje. con una célebre impulsora también, ¿no? Y en Argentina tiene como a su socia, digamos, con que un apellido célebre. Claro, es una profesora, es una estudiosa de la historia militar, es una historiadora militar que se llama Rosa Montesinos Díaz, y que es una de las que también está nucleando acá a las agrupaciones y organizando y demás esta movida. Bueno, ya sabes, el sábado 29 se juega un partido interesante acá, ¿eh? Son los que defienden a los genocidas contra
los que tratamos de que en la Argentina prevalezca la memoria por sobre el olvido y la justicia por sobre la presión de un sector castrense que está muy, muy bien posicionado hoy para conseguir lo que vienen bregando desde hace 2 años prácticamente, al menos ya con este gobierno a punto de asumir, porque si mal no recuerdo, en noviembre, ¿cuándo fueron el balotaje? ¿Se acuerdan? ¿El 2023? Ay, me mataste. Exactamente en la fecha del noviembre. balotaje. Sí, ya sé, pero no me acuerdo. Ya era, a esta altura ya era presidente electo, Milei, hace 2 años exactamente, me lo pregunto, solo para chequearlo. Creo que sí. 19, exactamente. La semana pasada, hace 2 años, Milei era electo presidente de todos los argentinos. Sí. Por lo tanto, ya desde antes venían estos muchachos, Claro. 2 años pasados, Sí. presionando para que el gobierno que iba a asumir el 10 de diciembre les diera este plafón que pareciera estar más cerca de obtenerlo que en enero del 2024. Da esa sensación. Por lo pronto el 29 habrá suelta de fachos en Plaza de Mayo